Hola, reciban mis cordiales saludos, estimados beneficiarios. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a tocar el 12º tema, el último, de la orientación en cuidados de la salud sexual y reproductiva, con un tema de índole social, familiar, como es la violencia en la familia, ¿no? La autora, ya saben, mi persona, Fiorella García Ortiz. Vamos a dar inicio a esta orientación. Las estadísticas nos dicen que Perú tiene el 63.2% de frecuencia en relación a la violencia en mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido violencia por su pareja, y el 58.9% fueron víctimas de violencia psicológica y el 30.7% fueron agredidas físicamente. Bueno, ¿qué es la violencia? La violencia es el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, ¿no?, contra uno mismo, otras personas o un grupo que cause o tenga la probabilidad de causar lesiones, muertes, daño psicológico, trastorno del desarrollo o alguna privación. Bien, eso es la definición de violencia. Pero ¿qué es la violencia familiar? Es toda acción o omisión cometida por algún integrante de la familia, ya sea relacionado al poder, que perjudique el bienestar, la salud, la integridad física, psicológica o libertad y el derecho pleno de desarrollo de otro miembro de la familia. Puede ser del padre al hijo, del padre a la mamá, del sobrino al tío, de la abuela al nieto. ¿Cuál es la etiología? Pues la etiología es multifactorial. Algunos autores refieren dentro de esta etiología multifactorial a la discriminación, a la subordinación, la desigualdad, los roles de géneros que se asumió por la sociedad y diferencia de poderes. Dentro de los factores de riesgo asociados vamos a encontrar la sociedad, dado que impone normas que otorgan al hombre el control sobre el comportamiento de las mujeres, la comunidad, porque incursiona lo que es pobreza, una posición social baja, ¿no?, una economía deficiente y el desempleo, ¿no? Y tenemos también a los estilos de vida, ¿no? Puede haber ahí dentro de ellos los conflictos entre marido y mujer, ¿no?, entre convivientes. El varón controla el patrimonio y toma la decisión de la familia, ¿no? Esos son los factores asociados. ¿Cuáles son los factores del agresor, no? Comúnmente el sexo, por ser varón, algunos traumas de la infancia, ¿no?, ya que vieron lo que es violencia durante su niñez, un padre ausente o que lo rechazó, ¿no?, no quiso saber nada de él, o de repente sufrió abusos durante la niñez, y un estilo de vida, ¿no?, como el consumo de drogas y el alcohol incrementa este tipo de violencia. Existen 4 tipos de violencias, entre ellos está la física, como lo son empujones, cachetadas, golpes, con o sin objetos, con o sin armas, que pueden llegar hasta la muerte. Psicológica, menosprecio, gritos, insultos, chantajes, amenazas, humillaciones, intimidación, acoso o aislamiento que impactan en su psiquis. Y sexual, que son mayormente actos sexuales sin consentimientos forzados, como son insinuaciones, acosos, tocamientos no deseados o la violación, ¿no?, entre otros. Y económica, el control, manejo y restricción del dinero, ¿no?, o propiedades o recursos de la familia, ¿no?, o de la pareja o similares, ¿no? Hay una restricción de estos. Dentro de la violencia física, la literatura nos dice que son actos que atentan o agreden contra el cuerpo de la persona, ¿no?, como son lesiones corporales,
¿no? Empujones, bofetadas, golpes, puños, patadas, cachetadas, ¿no? Quemaduras o agresiones con armas que pueden conllevar a la muerte. Aquí he tratado de resumir en un cuadro la violencia física, el instrumento mediante el cual se da, el tipo de daño que hace y cuáles serían los indicadores que se verían afectados, ¿no? Los golpes, los latigazos, empujones, los arañazos, tirones de pelo, son las manifestaciones de violencia física. Un corte, quemaduras, intento de ahogo, ahorcamiento, conllevan a tipo de daño físico, porque ¿qué van a ocasionar estos? Moretones, heridas, quebraduras, quemaduras, daños y afecciones orgánicas derivadas, y también van a ocasionar daño psicológico, ¿no? Que van a ser similares estos daños a la violencia psicológica, ¿no? Como depresión, entre otros. ¿Qué indicadores se ven afectados? El relato de la situación de la violencia, conductas va a estar con temor, se van a ver los moretones, las quemaduras, y no va a haber una justificación, ¿no? Luego tenemos la violencia psicológica, que son actitudes que tienen por objetivo causar temor, intimidar, controlar ciertas conductas, sentimientos y pensamientos de una persona, ¿no? A quien se le agrede mediante humillaciones, desvalorizaciones, críticas, ¿no? Insultos, gritos. Dentro de ellas están las amenazas, los insultos, chantajes, violencia económica, una indiferencia, una burla, una sobreprotección, los celos, ¿no? Que conllevan a inseguridades, a una baja autoestima, una dificultad para aprender, ya sea en la escuela, en la universidad, alguna cosa, ¿no? Que queremos manejar, ¿no? De repente va a ocasionar que la mujer se vaya del hogar, unos cuadros de depresión, de ansiedad, de angustia, un intento de suicidio, ¿no? Y esto va a repercutir en las dificultades para relacionarse en instituciones, con amigos, dificultad en el rendimiento escolar, vínculos defectuosos, ¿no? Al tratar de hacer relaciones con otras personas, porque vamos a tener traumas. Este tipo de violencia crea traumas en las personas, ¿no? Va a tener estados depresivos, crisis, ¿no? Y enfermedades psicomáticas. Luego tenemos la violencia sexual, que son actos que atentan contra la libertad sexual de la persona y lesiona su dignidad, como relaciones sexuales forzadas por el abuso o violación. Esto se puede dar tanto para varones como para mujeres, no solo que el varón hacia la mujer, pero frecuentemente en Perú se ve que el varón hace este tipo de violencia contra sus familiares, ¿no? Dentro de ello tenemos que se puede exhibir material pornográfico, ese es un tipo de violencia sexual, una obligación para tocar genitales, no para mostrar genitales, los famosos PAPs, relaciones sexuales con penetración sin permiso, sin consentimiento, y lo que causa daños psicológicos de la distorsión de la imagen corporal de la persona, una confusión respecto a los roles familiares, ¿no? Tú eres mi tío, ¿por qué me pides que haga esto? Es un tipo de violencia, ¿no? Ahí va a comenzar una distorsión de esos roles. Una disfunción sexual, ¿no? Porque va a haber un trauma que causa esas disfunciones, y físicos como lesiones, moretones o una ITS. Aquí se va a ver afectado las conductas sexuales, van a ver lo que son prácticas riesgosas en relación al sexo, ¿no? Y desconfianza de las personas adultas o figuras de autoridad. Y por último tenemos la violencia económica, que consiste en despojar o impedir acceso a los bienes materiales o de patrimonio familiar a los integrantes de un grupo de familia, ¿no? Negar esos recursos para la manutención. Ahora, ¿cuál es el ciclo de esta violencia, no? Primero se acumula una tensión, ¿no? En lo que es la pareja.
Luego va a haber una explosión de esta violencia, luego va a haber una culpabilidad, luego se van a reconciliar, ¿no? Y luego todo va a ser amor, ¿no? Aquí les voy a explicar un poco más a fondo este ciclo, ¿no? Se acumula la tensión, la pareja va a estar con problemas, no va a estar irritado, va a sentirse con una sensación de hostilidad, van a lanzar insultos, amenazas, y luego viene la etapa de la explosión, ¿no? Lo va a agredir físicamente, psicológicamente, sexual o económicamente. Te quita el dinero, te da golpes, cachetadas, insultos, gritos, amenazas, hasta incluso te puede violar. Y luego va a sentir culpabilidad, ¿no? Va a dar rabia, deseo de abandonar a la pareja, una depresión y un baja autoestima. Pero luego la pareja, ¿qué va a hacer? Se va a reconciliar. Puede ser mediante falsas promesas, unas disculpas, lágrimas de cocodrilo, como comúnmente lo llama la gente. Se va a poner cariñoso, amable, y luego se da la fase del amor, ¿no? Ya que lo perdonó, todo aparentemente color de rosas, y se repite ese ciclo: acumulación de tensión, explosión violenta, culpabilidad, reconciliación, amor. Y así, es un círculo vicioso. Aquí tenemos alguna tipología de violencia familiar, ¿no? Aquí tenemos al maltrato infantil, que se produce la violencia que afecta a niños y niñas y adolescentes menores de 18 años, ¿no? Que puede ser ejercida por los padres o los cuidadores. Luego tenemos la violencia intrafamiliar, que se produce cuando la violencia es ejercida por personas que no conforman un núcleo familiar primario, ¿no? Si no es un núcleo amplio. Luego tenemos la violencia de pareja, que se produce cuando la violencia es ejercida por la pareja, que puede ser el cónyuge, el compañero, concubino. Aquí la literatura nos dice que hay 3 etapas, ¿no? Una etapa sutil, ¿no? Que se toma o se ve una agresión psicológica como una forma de manifestación. Luego una segunda etapa, que comienzan los insultos despectivos, las críticas, ridiculaciones en público, y luego la tercera etapa, que prosigue ya la violencia física, los golpes, las cachetadas, los moratones. Muchas veces comienza como un juego, pero posteriormente ya es algo mayor, algo peligroso. ¿Cuáles son los efectos generales de este maltrato? Embarazo no deseado, depresión, angustia, abortos, una salud deficiente. ¿Y cuáles son los efectos mortales de esta violencia? Pues un homicidio, un suicidio, una mortalidad materna, ¿no? Que vaya avanzando día a día, y efectos relacionados al SIDA, ¿no? Por la violencia sexual. Como digo aquí, denuncia la violencia, no calles. Sea tu pareja, sea tu papá, sea tu mamá, denuncia. Violencia es violencia, y con violencia, si respondes, hay más violencia. Es mejor denunciar. No olvidemos que la lucha del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es el 25 de noviembre. Ahora les voy a proyectar un videíto acerca de este tema, donde se compila en realidad, varios temas relacionados a la violencia familiar. Para que lo tengan en consideración. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes,
hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones.
humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es inferior. Bien, el video ha estado muy interesante, no se preocupen, yo les voy a pasar el link por el grupo de WhatsApp. Y como es hoy la última charla, quería agradecerles por haberme venido acompañando semana a semana, todos los jueves con estos temas
Mil gracias por su apoyo y nos vemos más adelante, ¿no? Cuídense, pasen un bonito día.